Muy buena tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a este espacio académico, por así llamarlo, de un espacio más de sus derechos, el cual puede ser visto en vivo y en directo también a través de la página web de nuestro canal, www.canal2.co. También ustedes lo pueden ver a través de YouTube, que ahí se van montando los programas y siempre se encabeza con sus derechos y la fecha de emisión. Son todos los lunes en vivo y en directo, y este programa también se retransmite. Esta semana lo vamos a volver a ver en repetición miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde. También nos pueden escribir a susderechos@yahoo.es o en el Twitter a @susderechos1 con el número 1. Les recordamos también que se puede ver a través del canal 116 de Cali. Bueno, amables televidentes, pues para nosotros ha sido un compromiso moral, social, amistoso, afectuoso también, pasar la fotografía en pantalla del señor Carlos Gustavo Patiño Vázquez, quien desapareció el año pasado, el 21 de marzo de 2012, y pues hasta esta fecha, que ya han transcurrido más de 1 año y medio, pues no se tiene noticias sobre su paradero. Su familia, sus amigos, todos pues muy angustiados, porque pues es muy lamentable que una persona se desaparezca así y pues no se tenga ninguna noticia, no se sabe si está vivo, si ha fallecido. Les rogamos encarecidamente que si alguno de ustedes, amables televidentes, saben o tienen un indicio de esta persona, por favor, no duden en contactarlo bien a los números celulares que están apareciendo en pantalla o al celular 314-654-7696. Les agradecemos, Dios los bendiga. Doctor Mauricio, muy buena tarde, pues ya darle inicio a este espacio de sus derechos. Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias, doctora Aidaluz, gracias a todos los televidentes que ven esta señal en vivo, como lo ha mencionado usted, a través del operador de cable Global TV, en el canal 2, el canal de nuestra gente. Como ha sido una costumbre y un hábito en este programa, se realiza un pequeño recuento de lo que conversamos, dialogamos en el conversatorio pasado. En él culminamos y introducimos una parte correspondiente al nuevo régimen que se ha establecido a través del decreto 723, pero nosotros culminamos el tema de la pensión familiar, y espero que a todos los televidentes y aquellos que puedan observar aquel conversatorio sea de suma importancia y mucho interés para hacer efectivos esos derechos que contempla la ley como tal. Hoy ya iniciamos este nuevo conversatorio en firme, hablando del decreto 723 del 15 de abril del 2013, el cual trajo una novedad para una parte del sistema de seguridad social que no se regulaba, era los riesgos profesionales para contratistas y trabajadores independientes. Entonces, doctora Aidaluz, pues es importante establecerle a nuestros televidentes que esta es una novedad legal que estableció el legislador, proponiéndole a aquellos contratistas y empresas públicas y privadas, las encargadas de hacerse cargo del pago de esa prestación económica, digámoslo así, porque lo que ella pretende es proteger de ciertas contingencias cuando de labores de alto riesgo se trata. Entonces, esta conversación que hoy vamos a sostener y que vamos a mencionarle en el desarrollo del programa va encaminada a aquellos contratistas y a aquellas entidades públicas y privadas que no conozcan de esta novedad legal que trae un nuevo componente. Entonces, doctora Aidaluz, es bueno ilustrar a nuestros televidentes sobre esa novedad que es el decreto 723 del 15 de abril del 2013 y qué regulen particularmente. Sí, este decreto fundamentalmente reglamenta todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Riesgos Laborales de todas aquellas personas que tienen un vínculo contractual, bien sea con una entidad o una institución pública o privada, y que tengan un contrato formal de prestación de servicios. Entonces, de hecho, el decreto ley 1562, que también entró a reformar
decreto 1295, que es el que reglamenta el Sistema General de Riesgos Profesionales, hizo mención a que los trabajadores independientes contratistas que tengan un contrato formal, quiere decir que tengan un contrato por escrito, un contrato de prestación de servicios que supere un mes como mínimo de ejecución, pues que el tiempo en que se va a ejecutar la obra tenga como mínimo una duración de un mes. Entonces dice que los trabajadores independientes contratistas que ejecuten contratos, bien sean civiles, comerciales o administrativos, cuya duración supere pues esos 30 días, y los trabajadores independientes con actividades de alto riesgo que están catalogadas dentro de los riesgos 4 y 5, que establece el decreto 1607 y también la ley 1295 de riesgos profesionales. Entonces, para hacer como un pequeño recuento, queremos significarles que dentro de los riesgos 4 están actividades, digamos, catalogadas con la construcción, porque una persona que va a trabajar como obrero o un ingeniero de obra o básicamente más es el que la ejecuta, ¿no? Que el que la dirige, que tiene que subirse a alturas, que tiene que tener unos elementos especiales de protección. Entonces el personal que trabaja con construcción está catalogado dentro del riesgo 4. Tenemos también trabajadores que trabajan en plantas de producción, pero con máquinas, con maquinaria que digamos que significa un riesgo potencial para el trabajador, máquinas que pueden atrapar manos, ¿sí? Entonces esas personas también tendrán que estar catalogadas dentro del riesgo 4. Los conductores de taxi, de servicios públicos, de un camión, una tractomula. Y tenemos que, y eso pues sin contarlos todos, simplemente a manera pues como de recuento. Y en riesgo 5 tenemos actividades ya de alto riesgo, de peligrosidad, por ejemplo las personas que ejecutan deportes extremos, las personas que trabajan en minas, en socavones, también las labores de fundición que se desarrollan los operarios de fundición, porque sabemos que están sometidos a altas temperaturas. Tenemos también las personas higienistas, porque tienen que manipular también elementos que ponen en riesgo porque los van a utilizar en una persona. También las personas de laboratorio y el gremio de la salud también, ¿no? Es decir, gremio de la salud, los médicos, los especialistas que hacen intervenciones quirúrgicas están dentro catalogados de ese riesgo. Exactamente. Entonces todas esas personas están cobijadas dentro de este decreto 0723. La particularidad que trae ese decreto es que los independientes contratistas, vamos a ser reiterativos, con contrato formal, es decir, por escrito, de prestación de servicios superior a un mes, catalogados dentro de los riesgos 4 y 5, será su contratante, es decir, la empresa pública o la empresa privada, quien estará a cargo tanto de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales como del pago de la planilla donde pues se va a hacer la cotización de sus aportes. Los contratistas independientes que están en los riesgos 1, 2 y 3, y mencionemos unos pocos allí. En riesgo 1, labores administrativas, la secretaria, el riesgo 2, el personal de aseo en riesgo 1, un mayordomo, una persona que hace oficios domésticos. En riesgo 2 podemos tener un mensajero con moto. En riesgo 3 podemos tener operarios de máquinas, pero por decir rectificadoras, máquinas que no comprometen mucho a la persona, que basta, digamos, con tener una careta, unos elementos pues mínimos de protección. Estas personas están catalogadas dentro del riesgo 3. Entonces, en el caso de los contratistas o un vendedor, por ejemplo, un comerciante que está en riesgo 1, y si es con transporte riesgo 2, ellos sí tendrán que presentar tanto la afiliación al sistema general como la planilla de pago individualmente, es decir, por sí mismos. Ya aquí no será el contratante el encargado de hacer la vinculación y el pago, porque este decreto nos remite a los riesgos más altos, 4 y 5, a fin que sea el contratante el que se haga cargo. Doctor Mauricio, no sé si tenga usted allí una acotación para hacer a esta parte primera de este decreto 0723.
No, usted lo ha explicado detalladamente y las cotizaciones para efectos de cotizaciones, porque usted ha hablado de riesgos, se tiene en cuenta ese mayor riesgo para efectos de ponderar entre 1 y el 25 salarios mínimos. Recuerden que hay un acto legislativo que limitó el valor de esas prestaciones económicas que pueda percibir una persona, está entre 1, que constitucionalmente se ha señalado, y 25 salarios mínimos. Es igual importante reiterarles que usted ha hecho mención con respecto al tiempo que debe tener de vinculación como mínimo y la formalidad que debe existir de ese contrato de prestación de servicios. Esos son elementos fundamentales que debe tener el contratista muy claro, y que entre 1 y 3, entre el riesgo 1 y 3, pues obviamente le corresponde a ese trabajador independiente efectuarlo. Pero ya este decreto ha establecido que los riesgos 4 y 5, que obviamente exigen un mayor compromiso para la vida, pues tiene que ser la entidad o la institución, porque está en juego la vida o la integridad de esa persona o de varias personas que presten ese servicio. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso es verdad. Y hay que precisar algo aquí cuando mencionamos contrato formal. Quiere decir que se especifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se va a ejecutar esa obra, porque muchas veces hacemos un contrato muy escueto, que no significa allí, ¿cierto?, en dónde se va a ejecutar la obra. De ahí que para el trabajador independiente la ley guardó silencio desde la expedición de la ley 100 y todos sus decretos reglamentarios en materia de riesgos profesionales o riesgos laborales. La ley no se pronunció respecto del trabajador independiente. ¿Y por qué? Porque es muy difícil, o era muy difícil, ahora con este decreto digamos que se le ha puesto un piso, era muy difícil porque el trabajador independiente no tenía esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, no tenía un contrato formal por escrito. Entonces, ¿qué sucede? Le ocurría una contingencia y digamos que se daba en un horario que por lo general no es un horario hábil de trabajo, o sea, por fuera de las 8 horas. Entonces, ¿qué sucede? Como en los riesgos profesionales a mí me empiezan a cubrir la contingencia o me pagan la incapacidad, más bien la prestación económica, desde el mismo momento en que me ocurre, y no es a las 2/3 partes como lo establece la ley en tratándose pues de enfermedad común. Entonces, ¿qué sucede? Yo independiente me ocurría un accidente, pero era no profesional, es decir, por fuera de mi actividad, y yo inmediatamente lo reportaba como un accidente de trabajo. Entonces, como no se podía precisar con exactitud, no se había podido establecer los riesgos profesionales o hoy riesgos laborales para los independientes, a excepción de asociaciones que estuviesen aprobadas por el Ministerio de la Protección Social para vincular a sus trabajadores a través de la administradora pues que tuviera en ese momento esa asociación o esa agremiación. Caso contrario, si se iba a vincular y no estaba agremiado, pues lastimosamente no podía ostentar ese pago o gozar de ese derecho a tener una administradora que le respaldara contingencias derivadas del trabajo. Entonces, con este decreto 0723 se viene a reglamentar para que el trabajador independiente, contratista, con contrato formal de prestación de servicios, pues pueda a futuro, en el evento de una contingencia, un accidente, un incidente o una enfermedad derivada de esa prestación de servicios, pues le sea cubierta en su totalidad. Y aquí también, como el trabajador, el independiente, el contratista, puede ser que preste el servicio allí como independiente, también es bueno precisar que se puede dar la simultaneidad, es decir, yo soy trabajador dependiente, pero a su vez puedo suscribir un contrato formal de prestación de servicios con una empresa pública o privada. Entonces, la ley que ha dicho, cuantos contratos yo tenga, yo tengo que sumar esas cotizaciones y tengo que cotizar por todas esas actividades que yo voy a desarrollar. Me hago entender, tengo un contrato con la empresa X, otro con la empresa Y, otro con la empresa Z. Yo tengo que vincularme por las 3 actividades o por los 3 contratantes. Si estoy catalogada entre los riesgos 4 y 5, pues entonces cada contratante me vinculará. Pero como yo no puedo tener más de una administradora de riesgos laborales, entonces aquí sí tengo que ser muy preciso con mi contratante y manifestarle mi
ARL es tal, sí, se llama Positivo, se llama Suratec, bueno, las que haya en el mercado. Entonces, para que el contratante cuando vaya a hacer la vinculación lo haga a esa que yo le estoy especificando. Pero si yo soy un independiente que estoy entre los riesgos 1 al 3, entonces yo me vincularé a la que yo quiera. Pero si yo llego a esa empresa y solamente voy a tener ese contrato de servicio y estoy entre riesgos 4 y 5, pues ya me acogeré a la que tiene pues la administradora, aunque yo también la puedo escoger, que es como la liberalidad que le da el decreto 0723 a los trabajadores, a los contratistas, sí, porque para personas que sean dependientes, que tengan un contrato con alguna empresa, pues obviamente es la empresa como tal. Esa libertad la trae el decreto 723 para efecto de aquellos contratistas, esa libre elección y esa posibilidad, y entonces aquí empezamos a hacer una diferenciación entre los aportes que pueda realizar o no el contratista, los pagos que deben de hacerse de manera anticipada. Recuerden, todos aquellos contratistas independientes que para efectos de seguro de seguridad social se paga para los contratistas de manera independiente y para los trabajadores dependientes se paga de manera pues obviamente atrasada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para aquellas personas que viven pues muy pendientes del pago de su seguridad social. Para no incurrir en moras o de pronto en perder el pago de prestaciones. No, que sean desafiliados por encontrarse por mora en el pago como tal. Y estas son características que vienen del sistema que ha venido manejándose de manera dependiente, es decir, aquí lo que usted estableció es que de igual manera como se hace cuando se es dependiente, que una persona puede tener 3 tipos de vinculación distinta de manera dependiente, pero tiene que efectuar las cotizaciones que por ley se tienen consagradas. Aquí en esta particularidad no sería la excepción, y entonces habría que efectuar las cotizaciones y los pagos conforme lo hemos establecido entre 1 y 25 salarios mínimos. Sí. Entonces aquí tanto el contratista en los casos de riesgo 1, 2 y 3 o el contratante en los casos de riesgos 4 y 5 tiene que ceñirse a ese, o sea, bajar muchas veces algunas entidades, algunas administradoras de riesgos traen el formulario electrónico, entonces uno simplemente ingresa a la página web que ellos tienen y baja el formulario o diligencia allí, como el caso por ejemplo de Positiva, de Mafre. Ellos tienen también el formato en forma electrónica, entonces se digitan todos los campos, la actividad, en dónde se va a desarrollar, cuánto vale el contrato, bueno, todas las especificaciones que se piden allí, y la actividad para catalogarla en el riesgo. Lo mismo el trabajador de riesgo 1, 2 y 3 hará el formulario. Quien no se ciña a estas disposiciones pues incurre en las sanciones. Si es el contratante, pues solidariamente asumirá la responsabilidad en el evento de una contingencia derivada de un accidente laboral. Entonces, si no hay formatos electrónicos, pues simplemente va a la administradora, reclama el formulario físico, lo diligencia y hace sus pagos conforme lo establece la ley. En este momento vamos a hacer un alto porque se abre la línea de participación a la comunidad a través del 558-5292. Si usted, amable televidente que nos está observando en este momento, desea hacer una pregunta relacionada con este tema o con otro, pues si a bien lo considera, pues estamos aquí prestos a tratar de atenderle su inquietud. De lo contrario, si no hay aviso de llamada, pues iremos dando continuidad. Y yo aquí quiero aclarar algo y me parece muy válida su acotación, doctor Mauricio, cuando menciona esto del pago de la seguridad, y es bien importante porque así sea contratante el que va a pagar mi seguridad de riesgos laborales porque estoy catalogado en riesgo 4 o 5, lo deberá hacer en forma anticipada, porque yo no pierdo la esencia de trabajador independiente. Quiere decir esto que yo, por el hecho de tener un contrato de prestación de servicio y que mi contratante asuma la afiliación y el pago, no se genera una subordinación allí o una relación de tipo laboral. Yo sigo siendo un trabajador independiente, sigo siendo un contratista, así como lo ha establecido la ley 1122. Yo contratante, puedo deducir de los honorarios de un trabajador para el aporte al sistema de seguridad social, y eso no me hace ser
empleador de ese contratista. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta, y esto no es nuevo porque esto lo ha traído también el decreto 1295 que reglamentó el sistema de riesgos profesionales, y es que la cobertura se empieza a hacer efectiva a las 24 horas siguientes. Quiere decir que si yo me voy a vincular a una empresa o voy como contratista independiente, debo vincularme con 24 horas de antelación. ¿Para qué? Para que en el evento que me ocurra una contingencia derivada de esa relación laboral, la administradora pueda entrar a cubrirme ese riesgo. Pero ¿qué sucede? Yo me afilio ahora y empiezo a ejecutar la obra 2 horas más tarde, es decir, a las 4 de la tarde, ya en ese momento me ocurre un accidente, no me lo van a cubrir. Bueno, me avisan aquí en el set que tenemos una llamada al aire. Muy buena tarde. Buenas tardes. Sí, señor, le escuchamos. Buenas, pues no sé, aquí, ahorita que acabo de escuchar la parte final expresada en el teléfono, no tengo de pronto la claridad suficiente, pero la pregunta mía quiere decir, o sea, el accidente laboral es el que ocurre única y exclusivamente dentro de las instalaciones de una labora, o tiene algún tiempo límite después de salir o antes de entrar a empezar labores o terminar labores. Ya, el accidente de trabajo se da en las instalaciones o cuando yo empleado o yo contratista, por orden de un superior de mi empleador, en el caso de un trabajador laboral, me manda a ejecutar o me manda a hacer un mandado, y valga la redundancia, me dice vaya a la ferretería y me trae estas puntillas, pero yo estoy en mi horario laboral, dentro de mis actividades laborales, pero recibo esa orden y me traslado a hacer ese mandado y me ocurre un accidente, ahí se cataloga como accidente de trabajo. Lo mismo ocurre si la empresa tiene, por ejemplo, transporte, tiene buses que recogen al personal, y entonces digamos que el horario de ingreso es a las 7 de la mañana y recogen al personal a las 6. O sea, en promedio se gastan 1 hora recogiendo a los de un sector determinado, y ocurre un accidente en ese vehículo, medio de transporte de la empresa, ese también se catalogará como un accidente de trabajo. Bueno, ¿Perdón? Que esté muy bien. Bueno, con mucho gusto. Bueno, amables televidentes, vamos dando continuación, no hay más llamadas al aire. Les estaba comentando lo importante de la vinculación con 24 horas de antelación, a efecto que si le ocurre una contingencia, una enfermedad, no necesariamente tiene que ser un accidente, me resbalé, me luxé, sí, porque voy transportando unas cajas o un material de la empresa, entonces me lo pueda cubrir como un accidente. Entonces, con un día antes yo me vinculo a la administradora de riesgos para empezar a prestar mis servicios al día siguiente. ¿Qué otra novedad nos trae esta administradora? Hay algo muy importante, doctora Aidaluz, y es los exámenes de salud ocupacional. Así, ustedes ya entenderán requisito. que es una contingencia que está obviamente amparada por, o tiene una cobertura de una compañía de seguros. Como tal, pues requiere un examen de ingreso, como tal. Entonces la norma ha establecido como un periodo de transición, y es aquellos contratistas que se encuentren actualmente vinculados con una institución pública o privada, pues la ley les ha facultado 6 meses para que se practiquen ese examen de salud preocupacional, es decir, exacto, porque ya están ocupados y están desempeñando unas actividades como tal. Y legalmente es preocupacional, y porque es preocupacional, es antes de. Entonces ese examen tendrá una vigencia de 3 años para aquellos contratistas que, como lo he reiterado y lo estamos acabando de manifestar, tengan en curso su contrato, y aquellos que vayan a ingresar, pues la ley estableció que a partir de julio del 2013, es decir, aquel contratista en este momento ya está en funcionamiento. En funcionamiento, debe de recurrir, o ese contratante debe enviarlo a algún sitio donde se practique los exámenes de salud ocupacional, pero aquí hay que entender que normalmente el contratista es quien asume esos costos de esos exámenes y esas valoraciones, porque cuando se va a vincular a través de una entidad pública o privada y a través de un contrato de trabajo, pues obviamente ella será la encargada de enviarlo para que se realicen los exámenes pertinentes. Doctor, ahí es importante eso, porque si es contratante, el contratante y está en riesgos 4 o 5, pues por lo general las empresas tienen un médico o tienen una institución que se encarga pues de la valoración, entonces será esta con cargo a ella la que va a enviar al contratista o al trabajador independiente.
Bueno, amables televidentes, por hoy darle las gracias, lo mismo a nuestro amigo televidente que nos llamó, darle las gracias e invitarlos a la próxima semana, si Dios nos lo permite, para tener otro espacio acá de media hora con otro programa más de sus derechos. Muy buena tarde, que Dios los bendiga. Doctor Mauricio, muy buena tarde. Buena tarde, doctora Aida Luz, y buena tarde a aquellos televidentes que pudieron observar este programa en vivo y en directo.